La última verdad. Hay momentos en la vida en que el tiempo se detiene. No literalmente, claro. El mundo sigue girando. Las manecillas del reloj avanzan. La gente sigue viviendo. Pero para ti, en ese instante preciso, todo se congela. Para Lucía Mendoza, ese momento llegó a las 3 de la madrugada. Una llamada telefónica. Su madre, en un hospital a cientos de kilómetros. Coma inducido. Pronóstico incierto. En los siguientes minutos, cerró su despacho. Hizo una maleta. Estaba en un avión. 24 horas después estaba de regreso en San Cristóbal, el pueblo que había jurado nunca volver a ver. Lucía no había regresado en 19 años. 19 años. Casi 2 décadas lejos de aquí, lejos de los recuerdos, lejos del dolor que San Cristóbal representaba. Pero durante el vuelo, mientras miraba las nubes pasar bajo sus pies, su mente viajó hacia atrás, hacia una noche que cambió su vida para siempre. Tenía 12 años cuando sucedió. Aquella fue la noche en que su padre, Héctor Mendoza, desapareció sin dejar rastro. Simplemente desapareció. Una noche normal, una reunión en la cooperativa agrícola donde trabajaba, y nunca volvió. La policía local, bajo la dirección del entonces joven comisario, Javier Cortés, comenzó una investigación. La cerraron 3 semanas después con una conclusión perfectamente conveniente. Héctor había huido del pueblo. Había desfalcado los fondos de la cooperativa. Era un delincuente, un criminal. Nadie cuestionó los reportes. Nadie cuestionó al comisario que, años más tarde, se convirtió en el político más poderoso del estado. En San Cristóbal, un pueblo pequeño donde las familias llevaban décadas tejiendo redes de poder y complicidad, la verdad era simplemente lo que decidían que fuera. Y lo que decidieron fue que Héctor Mendoza era un ladrón. Solo una mujer no creyó. Su madre, Elena, miró esa explicación a los ojos y supo que era mentira. No sabía exactamente qué era verdad, pero sabía, con una certeza que no podía explicar, que aquello no era verdad. Así que Elena buscó. Durante 19 años, buscó. Gastó los ahorros de la familia en detectives privados. Viajó a pueblos lejanos siguiendo pistas que nunca llevan a ningún lado. Se pasaba noches enteras clasificando documentos, conectando hilos, buscando patrones. Lucía creció viéndola transformarse lentamente. Una mujer brillante y llena de vida se convirtió en alguien marcado por la ausencia y el dolor. Pero Elena nunca se rindió. Esa fue la lección más importante que Lucía aprendió de ella. Que hay verdades esperando ser descubiertas, sin importar cuánto tiempo tarden, sin importar cuánto duele buscarlas. Cuando Lucía cumplió 19 años, su madre la sentó en la cocina de su casa. Y entonces, Elena le contó lo que había descubierto durante todos esos años. Todo cambió en ese momento. Héctor no había robado dinero. Era exactamente lo opuesto. Héctor había descubierto un robo masivo, sistemático, brutal. La cooperativa agrícola, esa institución que suponía estar ayudando a los agricultores vulnerables de la región, estaba siendo saqueada. Sus directivos, incluyendo a varios políticos locales, usaban la institución como un medio para blanquear dinero y financiar operaciones criminales. Pero era peor que eso. Eran fondos destinados a agricultores vulnerables. Dinero que había sido prometido para financiar infraestructura rural. Recursos que debían haber transformado la vida de cientos de familias. Ese dinero estaba siendo robado, desviado a cuentas secretas, millones de pesos esfumándose. Héctor lo descubrió y documentó todo, meticulosamente. Guardó registros, copias de transferencias, nombres, fechas. Se preparaba para ir a las autoridades estatales con la evidencia completa.
Iba a exponerlos a todos. Pero Javier Cortés, el comisario joven que investigaba su desaparición, estaba profundamente involucrado en el fraude. Cuando Cortés se enteró del plan de Héctor, hizo lo que los hombres como él siempre hacen. Mató el problema. La noche en que Héctor fue a encontrarse con Cortés en el depósito de la cooperativa, llevaba la evidencia. Llevaba documentos. Llevaba la verdad. Iba a decirle que iría a la policía estatal. Iba a terminar con todo. Cortés, fuera de sí de furia y pánico, sacó una pistola. Hubo una lucha. Desesperada. Física. Luego Cortés disparó. Una sola bala. El cuerpo cayendo. El sonido reverberando en la oscuridad. Un guardia de seguridad, un hombre llamado Roberto Sánchez, estaba en la sala contigua. Oyó todo a través de la puerta. Vio cuando Cortés salió. Vio la pistola en su mano. Vio la expresión de su cara. Cortés lo encontró allí. Le mostró la pistola. Y le dijo una sola cosa con una voz que Sánchez describió como completamente sin emociones. Si hablas, te mato a ti y a tu familia. Si hablas, desapareceré a tu madre. A tus hermanas, a cualquiera que conoces. Viviré el resto de mi vida buscándote si es necesario. Héctor fue encontrado semanas después en una zanja, fuera del pueblo. Muerto. Y la investigación de Cortés concluyó que Héctor era el culpable, como si la víctima fuera el perpetrador. Como si el hombre que intentaba exponer la corrupción fuera en realidad un criminal. Era la mentira perfecta. Durante 19 años, nadie la cuestionó. Esa noche, en la cocina, mientras Elena hablaba con una voz que temblaba de emoción contenida, Lucía tomó las manos de su madre. Estaban frías, temblorosas, y hizo un juramento. «Voy a encontrar la verdad», dijo, y su voz no temblaba. «Y haré que paguen, todos ellos, cada uno». Su madre la miró con una tristeza infinita, como si quisiera decirle: «Tal vez esto no te dará paz, mija, pero tú eres la única que puede hacerlo. Tú siempre fuiste más fuerte que yo, incluso de niña, eras así». Lucía se fue del pueblo al día siguiente. Se fue a la capital, a la Ciudad de México. Se hizo abogada penalista especializada en corrupción y delitos de cuello blanco. Durante 19 años estudió, trabajó, construyó su reputación desde cero. Ganó casos que otros abogados consideraban imposibles. Procesó a políticos, a empresarios, a hombres que se creían intocables. Su nombre se convirtió en sinónimo de justicia implacable. Sus rivales la temían. Sus clientes la reverenciaban. Pero nadie sabía por qué. Nadie sabía la verdadera razón de su obsesión, la llama que ardía en su pecho, el juramento que había hecho a los pies de la cama de su madre. No hablaba de San Cristóbal. No hablaba de su padre. Guardó su rabia como quien guarda un tesoro, alimentándola en secreto, permitiendo que creciera y se transformara. Descubrió que el mejor arma contra los corruptos no era la venganza impulsiva, era la paciencia estratégica. Aprendió todo sobre Javier Cortés. Aprendió que era un hombre de varias capas, cada una más oscura que la anterior. Como comisario, había orquestado desapariciones de testigos incómodos. Como político, había facilitado tráficos de drogas y armas a través de la región. Como hombre de negocios, había usado conexiones criminales para acumular una fortuna imposible con su salario oficial. Lucía recopiló documentos, grabaciones, testimonios. Lo hizo cuidadosamente, nunca apurándose, nunca dejando pistas. Era un mosaico que solo ella podía ver, un rompecabezas que solo ella comprendía, un cuadro que se hacía más claro cada año. El mismo cuidado lo dedicó a los otros cómplices. El exalcalde Rubén Sandoval, quien había autorizado el robo de fondos públicos.
El empresario Carlos Fuentes, quien había proporcionado empresas fantasma para blanquear dinero. La abogada María Isabel Quintero, quien había redactado documentos fraudulentos. El juez, Armando Delgado, quien había enterrado expedientes incómodos. El banquero, Roberto Méndez, quien había movido millones de pesos. Todos estaban entrelazados en una red de corrupción que se extendía como raíces podridas a través de toda la estructura del poder en el Estado. Pero entonces, una madrugada, todo cambió. Su madre sufrió un accidente. El Hospital de San Cristóbal era un edificio viejo y destartalado en las afueras del pueblo. Lucía corrió por los pasillos con su maleta aún en las manos. Los pueblos pequeños tienen memoria. Ella era la hija de Héctor Mendoza. Sabía que su regreso provocaría especulaciones, susurros, historias que se tejerían en las plazas y en las tiendas. Elena yacía en la cama del hospital como una marioneta con los hilos cortados. Estaba pálida, su pelo gris esparcido sobre la almohada blanca. Tenía tubos en los brazos. Una máquina respiratoria asistía a cada uno de sus respiros. El pecho subía y bajaba mecánicamente, como un fuelle. Lucía se acercó lentamente, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el frágil hilo que la mantenía en el mundo de los vivos. «Mamá», susurró, tomando la mano fría de su madre. «Soy yo», regresé. «Despierta, por favor. Despierta. Necesito que despiertes». Pero Elena no se movió. Sus ojos permanecieron cerrados. Su pecho continuó subiendo y bajando mecánicamente. El doctor explicó que Elena Kerr había sufrido un accidente cerebrovascular masivo, que fue encontrada en la carretera a las afueras del pueblo. Su coche se había salido de la carretera y chocó contra unos árboles. Los próximos días serían cruciales. Debería prepararse para cualquier resultado. Pero agregó algo más, con un tono que sugería que sabía algo más de lo que estaba diciendo. Era muy afortunado que Elena hubiera sido encontrada tan rápidamente. Si hubiera estado más tiempo sin ayuda, no habría sobrevivido. Lucía pasó la primera noche en una silla junto a la cama de su madre, sosteniendo su mano, contándole historias. Historias de años en la capital, de casos que había ganado, de la vida que había construido lejos de San Cristóbal. Hablaba como si su madre pudiera escucharla, porque en su corazón sabía que podía. Al amanecer, cuando la fatiga finalmente la venció, Lucía se durmió con la cabeza apoyada en el colchón, su mano todavía entrelazada con la de su madre. Una enfermera la cubrió con una manta. Durante unas pocas horas, Lucía experimentó una paz que no había sentido en casi 2 décadas. Pero incluso en el sueño, su mente estaba activa, procesando información, conectando puntos, reconstruyendo escenarios. Cuando despertó al mediodía del segundo día, no estaba sola. Javier Cortés estaba en el cuarto. Era más viejo de lo que Lucía esperaba. Su cabello, antes negro y brillante, ahora era gris plata y bien peinado hacia atrás con precisión militar. Llevaba un traje caro, camiseta de seda azul oscuro, un reloj de oro en la muñeca que debía haber costado más que el salario anual del promedio de Milchomixishe, los ciudadanos. 5 anillos, cada uno con una piedra preciosa que brillaba bajo la luz fluorescente. El símbolo de un hombre que se había beneficiado de la corrupción durante décadas sin jamás ser cuestionado. Llevaba consigo el aroma de un perfume caro, casi sofocante. Lucía Mendoza, dijo con una sonrisa que no llegábale a sus ojos. Su voz era más profunda de lo que Lucía recordaba, más segura, más peligrosa. Vaya, qué sorpresa. No te veía desde que eras una niña. ¿Qué has estado haciendo todos estos años? Imagino que lejos de aquí. Lucía se incorporó lentamente, evaluando la situación con la precisión de un ajedrecista.
Cortés no estaba amenazador. Estaba siendo cordial, lo cual era mucho más peligroso. Ella sabía cómo funcionaba su mente. Estaba evaluándola, intentando descifrar el nivel de amenaza que representaba. Quería saber si ella sabía algo. «Gobernador Cortés», respondió Lucía, su tono abogado profesional, frío e impenetrable. Era la voz que usaba en los tribunales, la voz que había aterrorizado a más de un culpable. «He oído hablar mucho de usted. Parece que le ha ido bien en la política». «Muy bien, de hecho», corrigió con un orgullo apenas velado. «He servido al Estado durante muchos años. He traído progreso, desarrollo, seguridad. Tu madre debería estar orgullosa de vivir en un estado que ha florecido bajo mi liderazgo. Lástima que haya habido este accidente». La palabra colgaba en el aire como una amenaza. Una amenaza claramente intencional. Lucía notó cómo había enfatizado la palabra, alargando la A inicial, como si fueran comillas audibles. ¿Era una advertencia? ¿O era ella siendo paranoica? No. Lucía no era paranoica. Era observadora. Y había aprendido que los hombres como Cortés siempre dejaban pistas, aunque lo hicieran inconscientemente. Era como un depredador que no podía evitar dejar sus garras marcadas en su presa. «¿Qué fue exactamente lo que pasó?», preguntó Lucía, sus ojos nunca apartándose de los de Cortés. «Fue en la carretera las afueras del pueblo. Esa carretera que va hacia el valle. Tu madre conducía su auto. Aparentemente los frenos fallaron. El auto se salió de la carretera y chocó contra unos árboles. Muy rápido, según los testigos que pasaban. Afortunadamente, pasaba una ambulancia cerca. Una de nuestras nuevas ambulancias de emergencia que he estado implementando en toda la región. Llegaron a tiempo para salvarla. Un verdadero milagro que estuviera allí en ese momento». «¿Los frenos fallaron?», repitió Lucía, como si fuera la cosa más ridícula que hubiera escuchado. «Sí, un accidente mecánico. Revisaron el auto. Todo apunta a falta de mantenimiento. Nada siniestro. Las cosas simplemente fallan a veces. Es algo natural. El mundo es impredecible. Las máquinas envejecen y dejan de funcionar correctamente. Es la naturaleza de las cosas». Pero sus ojos decían algo diferente. Sus ojos decían que sabía exactamente qué había sucedido, que había ordenado que sucediera, que estaba disfrutando de la ironía de estar de pie en el hospital, junto a la cama de Elena, diciéndole a su hija que su madre había sido víctima de un simple accidente. Era un juego de poder, sutilmente orquestado. Una danza de amenazas apenas veladas. Cortés estaba diciéndole a Lucía que sabía exactamente quién era ella, que sabía por qué había regresado, que estaba demostrando su poder de la única manera que él entendía, lastimando a la gente que ella amaba. Lucía sonrió. Una sonrisa que reflejaba el mismo frío de la suya. Qué conveniente que una ambulancia estuviera pasando en ese preciso momento, en una carretera que apenas se usa, especialmente a esa hora de la tarde. Casi parece que alguien sabía que algo sucedería. «La vida es llena de coincidencias», respondió Cortés, encogiéndose de hombros con una indiferencia que estaba claramente simulada. «De todas formas, me alegra que hayas venido. Tu madre necesita a su familia». «Y también», agregó, con una nota de amenaza en su voz que no había estado allí hace un momento, «sería bueno que recuerdes dónde están tus raíces. San Cristóbal es el hogar. Algunos lugares no les permiten a sus hijos fugarse para siempre sin consecuencias. El mundo tiene una manera de equilibrarse a sí mismo». Lucía no respondió. Solo lo miró, sosteniendo su mirada, permitiendo que supiera que lo veía, que lo comprendía completamente, que no estaba asustada.
Fue un momento de tensión pura. Dos depredadores evaluándose el uno al otro. Ambos sabiendo exactamente lo que se estaba comunicando, en el silencio. Después de que Cortés se fue, con un movimiento final de su mano, que fue claramente un gesto de despedida casi amenazante, Lucía permaneció inmóvil durante más de 3 horas. Su mente funcionaba a una velocidad sobrehumana, conectando puntos, viendo el panorama general con una claridad asombrosa. El accidente no fue accidental. Un detective competente vería eso al instante. Cortés no vendría al hospital a bromear si no tuviera un motivo. Su madre había estado buscando la verdad durante 19 años. Y de repente sufría un accidente que casi la mata, en una carretera donde una ambulancia convenientemente estaba pasando. ¿Coincidencia? No en la vida de Lucía Mendoza. Cortés había calculado que una ambulancia estaría cerca. Probablemente había avisado al hospital para que aumentaran la patrulla de ambulancias en esa carretera, ese día en particular. Era el tipo de detalles que un hombre con poder podía orquestar fácilmente. Algo que su madre había descubierto lo había asustado lo suficiente como para actuar. Y eso significaba que la verdad estaba más cerca que nunca, tan cercana que podía olerla. Lucía se movió con propósito durante las siguientes 24 horas. Fue a la comisaría, que ahora era dirigida por un nuevo comisario, un hombre joven llamado Sergio Morales que parecía honesto, o al menos lo suficientemente joven para no estar completamente corrupto por el sistema. Lucía pidió ver los reportes del accidente de su madre. Fue educada, fue respetuosa, fue amable. Fue la hija preocupada de una víctima, no la abogada penalista despiadada. Cortés había dejado el poder político local hace 5 años cuando fue nombrado gobernador. Pero su red de corrupción seguía funcionando como un reloj suizo, sin que nadie la cuestionara. Los reportes que Lucía finalmente consiguió fueron reveladores. Precisamente por lo que faltaba. No había fotos detalladas del auto. No había testimonios escritos de los testigos. Solo una lista de nombres sin contacto. No había ningún documento de los mecánicos que supuestamente habían revisado el vehículo. No había registros del hospital de la ambulancia que respondió al llamado. Era como si alguien hubiera limpiado la escena del crimen, aunque nunca se reconocería como tal. Los detalles habían sido borrados, suavizados, removidos. Lucía pidió que le trajeran el auto de su madre. Se sorprendió cuando le dijeron que había sido destruido. Para las partes de repuesto, explicó el comisario Morales, y parecía genuinamente incómodo. Como si supiera que algo no estaba bien, pero no tuviera poder para cambiar la situación. Es lo que se acostumbra a hacer con los autos después de los accidentes graves. Se remolcan al depósito, se desmantelan para piezas. Mentira. No era lo que se acostumbraba a hacer. Era lo que Cortés había ordenado que se hiciera, para destruir la evidencia de su intento de asesinato. El auto había probablemente sido saboteado, de maneras que serían obvias para un ingeniero mecánico competente. Los frenos cortados, o manipulados de tal forma que fallarían en un momento específico. Lucía hizo una nota mental. Necesitaría encontrar a quien había hecho el trabajo. En un pueblo pequeño, alguien siempre sabe quién fue. Lealtad es una cosa frágil, cuando la verdad está en la mesa. Esa noche, Lucía fue a la casa de su infancia. La llave aún estaba donde su madre siempre la guardaba, bajo una maceta de geranios en el patio trasero, exactamente donde la recordaba. Nada había cambiado en 19 años. Los muebles seguían en el mismo lugar. Las fotografías de su padre seguían colgadas en las paredes. Pero notó que su madre había agregado muchas más en años recientes.
Fotos de Héctor joven. En su boda con Elena en una iglesia de pueblo, con su uniforme blanco. Fotos de Héctor sosteniendo a Lucía cuando era un bebé, con una sonrisa de orgullo puro. Fotos de la familia en vacaciones, antes de que todo se desmoronara. Era como si Elena hubiera estado intentando mantener vivo su recuerdo, hacerlo presente en la casa de formas que compensaran por su ausencia física. Había creado un santuario de memoria. Lucía subió a la fiel habitación de su madre. Su escritorio estaba lleno de papeles, archivos, notas manuscritas en la letra clara de Elena, calendarios con fechas marcadas en rojo, nombres subrayados, líneas dibujadas entre documentos conectándolos. Elena había sido cuidadosa y metódica, exactamente como ella. Durante 19 años, su madre había estado haciendo exactamente lo que Lucía hacía, recopilando pruebas, conectando puntos, construyendo un caso que cualquier jurado competente tendría que creer. Encontró una carpeta roja debajo de una tabla suelta en el armario, oculta entre ropa vieja. Dentro había documentos financieros, registros bancarios escaneados, correos electrónicos impresos, fotografías de documentos oficiales. Su madre había conseguido copias de transacciones que mostraban pagos a cuentas que pertenecían a Javier Cortés desde la cooperativa agrícola hace 19 años. Los montos eran sustanciales, millones en dinero robado. Había documentado a todos los involucrados en el fraude, con líneas de conexión mostrando relaciones. Y lo más importante, había encontrado testigos. Nombres de personas que habían sido ordenadas a silenciarse después de la desaparición de Héctor. Tenía direcciones, números de teléfono, notas sobre conversaciones que Elena aparentemente había tenido con ellos. Pero había algo más. Una carta, sin sellar, dirigida a Lucía, escrita en papel de color crema con tinta azul, con la letra característica de su madre, clara y firme incluso después de todos estos años de escritura obsesiva. Mi amada hija, si estás leyendo esto, es porque finalmente he encontrado la prueba definitiva. La pieza que faltaba en el rompecabezas. He localizado a un hombre que estuvo presente la noche en que tu padre desapareció. Se llama Roberto Sánchez. Trabajaba como guardia de seguridad para la cooperativa. Ha estado viviendo en la ciudad todo este tiempo. Asustado, ocultándose, moviéndose de un lugar a otro para no dejar un patrón. Ha estado viviendo media vida, nunca estableciéndose, nunca permitiéndose tener amigos o relaciones. Era un hombre en prisión sin barras, pero recientemente sufrió un infarto. Cuando pensó que se moría, decidió que necesitaba confesar, que no podía llevar este secreto a la tumba. Lo que sucedió esa noche fue peor de lo que imaginábamos, mucho peor. Javier Cortés no solo ordenó la muerte de tu padre, fue él quien lo hizo, con sus propias manos. Tu padre fue golpeado, fue torturado, fue asesinado en el depósito de la cooperativa porque se atrevió a amenazar con exponerlos a todos. Según Roberto, Cortés golpeó a tu padre durante horas. Lo interrogó sobre quién más sabía, dónde estaba la evidencia. Fue brutalmente personal. Cortés disfrutó de ello. Lucía, he pasado 19 años buscando esta verdad. He sacrificado mi vida, mi felicidad. Los años que debería haber pasado viéndote crecer sin esta carga. He sacrificado mi cordura en ciertos momentos. He estado al borde del colapso más veces de las que puedo contar. Pero no podía vivir en un mundo donde el asesino de tu padre caminaba libre, prosperando, ganando poder, siendo venerado como un héroe. Habría significado que todo el sufrimiento, la desaparición de tu padre, fue en vano. Pero ahora estoy cansada. Estoy envejecida. Las fuerzas me abandonan.
Mis manos tiemblan cuando escribo. Mi memoria no es lo que solía ser. He hecho lo que pude. He puesto todas las piezas del rompecabezas en su lugar. He dejado las migajas de pan para que alguien inteligente las siga. Lo que suceda a partir de ahora depende de ti. Tú eres más fuerte que yo. Tú tienes los recursos, la inteligencia, la frialdad que yo nunca tuve. Tú tienes la ley como tu arma. No solo la verdad. Tú puedes terminar lo que yo comencé. Pero prométeme una cosa, hija mía. Cuando hayas ganado, cuando hayas visto justicia, cuando Cortés esté donde debería haber estado hace 19 años, te permites vivir. No permitas que la venganza consuma tu vida como lo hizo conmigo. La venganza es un tóxico que envenena al envenenador, pero también mata al que lo bebe. He visto lo que eso hizo conmigo, cómo consumió mis mejores años. No quiero eso para ti. Te amo. Elena Lucía leyó la carta 3 veces. Las lágrimas corrían por sus mejillas, calientes y amargas. Pero cuando finalmente bajó la vista al final, sus ojos eran de acero puro. Roberto Sánchez fue fácil de encontrar. Su madre había documentado todo perfectamente. Lucía contrató a un investigador privado que lo localizó en una ciudad a 200 kilómetros de San Cristóbal. Vivía en un apartamento en el 4º piso de un edificio gris y anodino. Trabajaba como conserje en un edificio de oficinas de mediana altura. Era el tipo de vida que alguien vive cuando está escondiéndose a plena vista. Cuando Lucía entró en su vida, Sánchez supo inmediatamente quién era ella. Su reacción fue prácticamente una confesión. Un alivio, casi físico, de tener finalmente alguien a quien decirle la verdad. «Yo no quería hacerlo», fue lo primero que dijo cuando Lucía se presentó en su apartamento como investigadora legal. «Cortés me obligó. Me dijo que si no cooperaba, si no lo ayudaba con lo que iba a hacer, me matarían a mí también. Me dijo que había un precio muy alto por la deslealtad. Eras una niña. Lo recuerdo. Estabas en la escuela cuando todo pasó. Probablemente en clase, aprendiendo a multiplicar o a deletrear palabras, sin saber que tu padre estaba siendo asesinado. Lucía se registró en un hotel cercano bajo un nombre falso. Pasó 5 días con Roberto, grabando su confesión en una pequeña grabadora digital que ocultaba en su bolso, documentando cada detalle de lo que había visto esa noche hace 19 años. Palabras que harían pedazos el imperio de Javier Cortés. El relato era brutal. Héctor había ido a casa a encontrarse con Cortés en el depósito de la cooperativa para decirle que iría a la policía estatal con la evidencia del fraude. Cortés, fuera de sí de furia y pánico, había sacado una pistola. Héctor intentó escapar, intentó llegar a la puerta. Hubo una lucha, física y desesperada. Luego Cortés le disparó. Una sola bala, seguida por el sonido del cuerpo cayendo. Sánchez estaba en la sala contigua, oyendo todo a través de la puerta fina. Vio cuando Cortés salió de la habitación donde estaba el cuerpo. Vio la pistola en su mano. Vio la expresión de su cara. Cortés lo encontró allí. Le mostró la pistola. Le dijo una sola cosa con una voz que Sánchez describió como completamente sin emociones. Si hablas, te mato a ti y a tu familia. Si hablas, desapareceré a tu madre, a tus hermanas, a cualquiera que conoces. Viviré el resto de mi vida buscándote si es necesario. Durante 19 años, Sánchez vivió con ese miedo. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Nunca construyó una vida real. Simplemente existía, como un fantasma, esperando el día en que alguien lo encontrara y lo ejecutara. Se movía de ciudad en ciudad, trabajando en empleos menores, nunca permitiendo que nadie lo conociera realmente. Era un hombre en prisión sin barras. ¿Estará seguro ahora?, preguntó con una esperanza frágil
cuando Lucía le dijo que era hora de presentar su testimonio, que era hora de que su nombre apareciera en expedientes legales, que era hora de dejar de esconderse. Sí, le aseguró Lucía, sus manos sobre las suyas. Cortés va a estar muy ocupado en otros asuntos. Muy, muy ocupado. Cuando termine, no tendrá poder para hacerle daño a nadie. Lucía regresó a San Cristóbal con la grabación de Sánchez, con la carpeta roja de su madre, y con un plan que había estado madurando durante 19 años. Era un plan perfecto, porque no dependía solo de una táctica o una pieza de evidencia singular. Era un mosaico de verdades, cada una apoyando a la siguiente. Un edificio de acusaciones que no podría derrumbarse sin desmontar la estructura completa del poder corrupto que Cortés había construido. Y Lucía había aprendido durante su carrera que la mejor manera de derrocar un imperio corrupto era hacer que los pilares se desmoronaran desde adentro. Pero primero, Lucía necesitaba que su madre despertara. El cuarto día de estar de regreso en San Cristóbal, cuando los médicos decían que ya no había esperanza de que Elena despertara, cuando los comentarios en el pueblo comenzaban a cambiar hacia el pasado, hacia la aceptación de que Elena Mendoza se iría, sucedió algo que los doctores llamaron un milagro. Lucía estaba sosteniendo la mano de su madre, leyendo un caso que había dejado pendiente en la capital. Un caso de fraude inmobiliario que ahora parecía trivial comparado con lo que estaba sucediendo en esta y esa habitación. Estaba contándole a su madre sobre los detalles del caso, sobre cómo los acusados pensaban que eran demasiado inteligentes para ser atrapados. Y entonces notó un cambio muy leve en la respiración de su madre. Sus ojos se movieron bajo los párpados cerrados. Un movimiento rápido. Un movimiento consciente. Luego, gradualmente, como si saliera de las aguas más profundas de un océano negro, Elena abrió los ojos. Por un momento, su mirada fue vacía, sin foco, como si estuviera mirando a través de Lucía en lugar de a ella. Luego, gradualmente, casi como si estuviera trayendo su visión desde una distancia infinita. El enfoque llegó. Sus ojos se ajustaron, y vio a Lucía. Las lágrimas brotaron instantáneamente de los ojos de Elena. Lágrimas de una mujer que acababa de despertar de una pesadilla. De una mujer que no estaba segura de si volvería a ver el mundo de los vivos. Lucía, susurró, su voz ronca como papel de lija, destruida por los tubos que había tenido en la garganta. Era apenas un suspiro, pero fue el sonido más hermoso que Lucía había escuchado jamás. Soy yo, mamá. Estoy aquí. Todo está bien. Estás a salvo, dijo Lucía besando la frente de su madre, tomando su cara entre sus manos. Elena intentó hablar, pero los tubos se lo impedían. Su boca se movía formando palabras que no podía pronunciar. Lucía llamó a las enfermeras inmediatamente. Pasaron las siguientes horas removiendo los tubos, administrando medicinas, haciendo evaluaciones neurológicas, pidiendo a Elena que moviera los dedos de los pies, que siguiera luces con sus ojos, que apretara sus manos. El doctor finalmente determinó, con sorpresa en su voz, que Elena había tenido suerte extraordinaria. El derrame no había dañado las áreas críticas de su cerebro responsables del habla o de la cognición. Con terapia y rehabilitación, probablemente recuperaría la mayoría de sus funciones. Podría incluso volver a caminar, aunque probablemente necesitaría bastón o apoyo físico. Fue un milagro que sobreviviera, dijo el doctor con genuina perplejidad en su rostro. Con la magnitud del accidente, con el tiempo que pasó antes de que recibiera tratamiento, debería Shay haber fallecido. Francamente, no entiendo cómo está viva. Lucía no creía en milagros,
Creía en causalidad, en acción y reacción, en las fuerzas concretas del universo. Su madre era una mujer fuerte. Y la fuerza de su determinación de vivir probablemente fue lo que la trajo de regreso. Su madre tenía algo pendiente, una verdad que necesitaba que fuera contada, una justicia que necesitaba ser servida. El cuerpo de Elena se había negado a rendirse porque su espíritu sabía que su trabajo aún no estaba completo. Esa noche, cuando el hospital fue tranquilo y los enfermeros se retiraron a sus estaciones, Lucía se acercó a su madre. Elena estaba despierta pero cansada, sus ojos luchando para mantenerse abiertos. «He encontrado la verdad, mamá», susurró Lucía. «He encontrado a Roberto Sánchez. Él vio todo. Vio exactamente qué hizo Cortés. Y ahora», agregó, con una promesa inquebrantable en su voz, «Cortés va a pagar. Todos van a pagar. Cada uno de los cómplices, cada uno de los que participó, cada uno de los que guardó silencio cuando pudo haber hablado». Elena tomó la mano de su hija con una fuerza sorprendente. Una fuerza que parecía venir de lugares profundos dentro de su ser. Una fuerza que desafió su cuerpo debilitado. Apretó la mano de Lucía con toda la potencia que podía reunir. No necesitaba hablar. Su hija la entendía perfectamente. El largo viaje estaba llegando a su fin. Lucía comenzó a trabajar inmediatamente. No presentó su caso a la oficina del fiscal general estatal con un solo paquete envuelto bonito. Eso habría sido torpe. Habría levantado banderas rojas. Javier Cortés tenía amigos en altos lugares. Gente que le debía favores. Gente que estaba dispuesta a socavarlo si lo hacía. Lucía era más inteligente que eso. Jugó el juego largo. Primero presentó la evidencia financiera a un reportero de Mitoserevesiste, investigación en una publicación regional importante. Hizo que el reportero pensara que era su propia idea investigar las transacciones fraudulentas de la cooperativa agrícola de hace 19 años. El reportero, husmedor de noticias, mordió el anzuelo. Pasó 3 semanas investigando antes de publicar una serie de artículos cuidadosamente investigados sobre el fraude sistémico que había estado ocurriendo durante años en San Cristóbal. Los artículos no mencionaban a Cortés directamente, pero los lectores atentos podían conectar los puntos. El escándalo local atrajo la atención de reporteros nacionales. De repente, una historia pequeña de pueblo se convirtió en una narrativa nacional sobre corrupción política. Luego, cuando la presión estaba en su punto más alto, cuando Cortés estaba bajo escrutinio público, cuando el gobernador estatal estaba siendo presionado para responder, Lucía presentó el testimonio de Roberto Sánchez al fiscal general federal. Presentó las grabaciones, las transcripciones, todas las pruebas circunstanciales y directa de que Javier Cortés, ahora gobernador del estado, había cometido un asesinato en primer grado hace 19 años. La reacción de Javier Cortés fue instantánea y feroz. Primero intentó intimidar a Lucía. Envió a un intermediario, un hombre corpulento con cicatrices en la cara que Lucía reconoció como alguien que había trabajado como ejecutor de tareas sucias para la red de Cortés hace años. El hombre entró en el despacho de Lucía sin ser anunciado. Cerró la puerta y le dijo de manera muy clara que debería abandonar su búsqueda de justicia. «El gobernador ha escuchado acerca de tus actividades», dijo el hombre, sus palabras cuidadosas pero amenazantes. «Quiere que entiendas que algunas cosas son mejor dejarlas en el pasado, que algunas mentiras son más útiles que algunas verdades, y que los accidentes», enfatizó la palabra deliberadamente, «parecen suceder a las personas que hacen demasiadas preguntas». Lucía sonrió, una sonrisa que no tenía nada de miedo en ella. «¿Es eso una amenaza?» «Es un consejo»,
dijo el hombre. Bien, aquí está mi consejo para el gobernador, respondió Lucía. Dile que tengo grabaciones de esta conversación. Dile que tengo documentación de cada amenaza, cada intimidación, cada intento de obstrucción de la justicia que habrá hecho. Y dile que si le sucede algo a mí, a mi madre, a cualquier persona que conozco, esa documentación irá directamente a la Policía Federal, a los medios de comunicación y al Tribunal Internacional si es necesario. Dile que ya no es el hombre con el poder. Ahora el poder está en mi lado. El hombre se fue. Pero Lucía sabía que no era el final. Cortés era un animal acorralado. Y los animales acorralados se vuelven más peligrosos. Así que ella registró todo. La visita del intermediario, la amenaza, todo. Y cuando llegó la siguiente acción de Cortés, ella estaba lista. Intentó sobornar a testigos. Ofreció dinero a Sánchez para que retractara su testimonio. Cuando eso no funcionó, intentó desaparición. Lucía, que había asignado protección policial a Sánchez después de la conversación con el intermediario, fue capaz de grabar el intento de secuestro. Fue capaz de documentar el vehículo utilizado, el dinero ofrecido, el hombre que hizo el ofrecimiento. Intentó destruir registros. Envió a gente al hospital para robar los expedientes médicos de Elena. Lucía, anticipando exactamente esa movida, había hecho copias múltiples de todo y las había dado a la Policía Federal. El robo fue registrado por las cámaras de seguridad. Cada vez que Cortés hacía un movimiento, Lucía estaba allí para documentarlo, para grabarlo, para convertirlo en una prueba más en su contra. Finalmente, la oficina del fiscal general federal emitió una orden de arresto. Javier Cortés fue detenido en el aeropuerto cuando intentaba huir del país. Sus maletas llenas de dinero en efectivo, documentos falsos que le permitirían comenzar una nueva vida en algún país donde los tratados de extradición no se aplicaban. Fue esposado en la terminal de embarque, delante de otras personas que esperaban sus vuelos, delante de reporteros que habían sido avisados de que algo grande estaba sucediendo. La caída fue rápida después de eso, tan rápida que fue casi visceralmente satisfactoria para Lucía. Los demás implicados, viendo que Cortés estaba siendo procesado, que la máquina legal del Estado se había puesto en marcha en su contra, comenzaron a voltear entre sí, como ratas en un barco que se hunde. Carlos Fuentes, el empresario, fue el primero en buscar un acuerdo de culpabilidad, ofreciendo testificar contra todos los demás a cambio de una sentencia reducida. María Isabel Quintero, la abogada, fue arrestada cuando intentaba destruir documentos en su oficina. Rubén Sandoval, el exalcalde, fue extraditado desde el estado vecino donde se había estado escondiendo. Armando Delgado, el juez corrupto, fue arrestado en su casa. Roberto Méndez, el banquero, fue encontrado tratando de cruzar la frontera. El juicio fue el más grande que el Estado había visto en décadas. Se desarrolló durante 4 meses. Decenas de testigos, cientos de documentos de evidencia. Toda la narrativa sórdida y compleja de la corrupción siendo desempacada en la corte, enfrente de todos. Los medios de comunicación lo cubrían como la mayor historia de corrupción política del año. Lucía no fue la fiscal. Solicitó un conflicto de intereses, reconociendo que su conexión personal con la víctima podría nublar su juicio. Pero estaba en la sala todos los días, sentada en la fila trasera, viendo mientras la verdad que su madre había gastado 19 años buscando finalmente salía a la luz pública, viendo mientras los mentirosos eran confrontados con sus mentiras, viendo mientras el hombre que había asesinado a su padre
que había ocultado su crimen bajo capas de poder y corrupción, se enfrentaba finalmente a la justicia. Javier Cortés fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Su testimonio durante el juicio fue arrogante, desafiante, nunca mostrando remordimiento. Dijo que había hecho lo que necesitaba hacer para proteger los intereses del Estado. Dijo que Héctor Mendoza había sido un idealista peligroso que habría destruido la región. Dijo que su único arrepentimiento era no haber sido más cuidadoso al encubrir lo que había hecho. El jurado lo miró con desprecio absoluto. Sus coconspiradores recibieron sentencias que iban de 5 a 30 años, dependiendo del grado de su participación. Los bienes que habían adquirido con dinero robado fueron incautados y devueltos a la cooperativa agrícola, que fue reformada bajo una nueva dirección. Las familias de las otras víctimas de Cortés, gente que había sido asesinada o desaparecida durante sus años de poder, finalmente recibieron respuestas sobre lo que les había sucedido. Los casos fueron reabiertos, investigados adecuadamente, algunos cerrados con confesiones, otros con pruebas forenses que habían sido ignoradas en investigaciones originalmente corruptas. Cuando el veredicto final fue anunciado, la corte estalló en aplausos genuinos. Fue uno de los momentos raros cuando un tribunal permitió que la emoción superara el protocolo. El juez, en lugar de dar un golpetazo reprendiendo, simplemente permitió que la alegría se expresara durante varios minutos. Lucía permaneció inmóvil, viendo a Cortés ser llevado fuera de la corte por guardias federales, viendo la expresión de shock absoluto en su cara, como si no pudiera comprender que alguien como él, alguien que había estado por encima de la ley durante tanto tiempo, finalmente fuera responsable de sus actos. Como si los años de poder lo hubieran hecho pensar que era invencible. Fue entonces cuando Lucía comprendió algo profundo y transformador. No sentía la satisfacción que esperaba sentir. No había triunfo como lo había imaginado, solo un vacío extraño y tranquilo, porque ninguna sentencia podría traer a su padre de regreso. Ninguna condena podría devolver los 19 años que su madre había perdido buscando la verdad. Años que podrían haber sido años de conexión con su hija. Años de vivir completamente en lugar de vivir en las sombras de un secreto. Ningún castigo podría borrar el daño que Cortés había causado. Las vidas destruidas. Los sueños robados. Pero al menos, ahora, la verdad estaba registrada en el registro público. Para la eternidad. Al menos, ahora, nadie podía negar lo que había sucedido. Nadie podía decir que Héctor Mendoza fue un criminal. Era un mártir que había muerto intentando hacer lo correcto. Había muerto intentando exponer la corrupción. Había muerto porque tuvo el coraje de enfrentarse a hombres poderosos. Su nombre fue vindicado completamente. Elena Mendoza fue liberada del hospital 3 semanas después del veredicto. Los médicos dijeron que sería un proceso largo, que necesitaría terapia física intensiva y del habla para recuperar completamente sus funciones motoras. El lado izquierdo de su cuerpo estaba debilitado. Su habla era lenta y cuidadosa. Necesitaría un bastón para caminar, probablemente de por vida. Pero los ojos de Elena, cuando miró a su hija y vio su rostro, fueron los de una mujer liberada. Liberada de una carga que había llevado durante casi 2 décadas. Finalmente, susurró en esa primera noche en casa. Y Lucía comprendió que significaba incomparablemente más que una palabra. Significaba 19 años de búsqueda, finalmente completada. Significaba la muerte de su esposo, finalmente explicada y vengada. Significaba el fin de una era de incertidumbre y dolor,
Significaba que su vida podría finalmente comenzar nuevamente. Lucía pasó el siguiente mes en San Cristóbal, dejando sus casos en manos de sus asociados en la capital. Pasó días ayudando a su madre a rehabilitarse, asistiendo a sesiones de terapia física, ayudándola a reaprender cómo mover su lado izquierdo con propósito. Pasó tardes leyéndole libros, historias que Elena había amado cuando era más joven. Pasó noches caminando lentamente con su madre por la casa de su infancia, recordando momentos, reconstruyendo los puentes que el tiempo y el dolor habían quemado. Escuchábala a Elena hablar, lentamente al principio, luego con mayor fluidez, sobre sus años buscando la verdad, sobre las noches de duda, sobre los momentos cuando quiso rendirse pero no lo hizo. Una tarde, mientras descansaban en el patio trasero de la casa, bajo la sombra del árbol grande de mango que Héctor había plantado hace más de 30 años, Elena tomó la mano de su hija y dijo con una claridad en su voz que no había estado allí antes: «Ahora puedes irte. Ahora puedes vivir tu vida sin esta carga que hemos cargado durante tanto tiempo». «¿Irás conmigo?», preguntó Lucía. «Puedes venir a vivir conmigo a la capital. Puedo cuidarte. Podemos estar juntas». Elena sonrió, pero negó con la cabeza lentamente. «No, mi amor. Déjame estar aquí, en mi casa. Déjame estar cerca de los lugares donde tu padre fue feliz. Déjame estar en el pueblo donde nací, donde viví los años mejores de mi vida. Estoy cansada de vagar. Estoy lista para quedarme». Así que Lucía regresó a la capital, pero no sola en su corazón. Mantuvo una conexión regular con su madre, viajando a San Cristóbal cada 2 meses sin falta. Hablaba con Elena por teléfono cada domingo. Compartían historias sobre la semana, sobre quién había venido a visitarla en el pueblo, sobre cómo Elena estaba recuperando cada vez más de su movilidad gracias a una terapia física implacable. Elena se recuperó mejor de lo que los médicos más optimistas esperaban. Los fisioterapeutas dijeron que era porque finalmente tenía una razón para vivir, un propósito completado, pero también un futuro por el cual vivir. Lucía creía que era simplemente porque Elena era la mujer más fuerte que conocía, más fuerte que cualquiera que hubiera encontrado en su vida. La vida de Lucía cambió después de eso también. Continuó siendo abogada penalista, pero cambió completamente el tipo de casos que aceptaba. Abandonó los casos de alto perfil que le permitían ganar dinero suficiente para comprar apartamentos de lujo y autos caros. En su lugar, comenzó a dedicar su tiempo a casos que otros abogados consideraban demasiado difíciles, demasiado riesgosos, demasiado perdidos. Casos de corrupción sistémica, de víctimas de crímenes no resueltos, de familias como la suya que habían sido dejadas sin respuestas. Se convirtió en la abogada que otros abogados llamaban cuando el sistema parecía estar completamente corrupto, cuando la verdad parecía imposible de encontrar. Se convirtió en una leyenda en los círculos legales. Una mujer que había tomado a uno de los políticos más poderosos del país y lo había destruido legalmente y completamente. Su nombre se convirtió en sinónimo de justicia implacable, pero, a diferencia de sus años anteriores, ahora trabajaba sin la rabia que la había impulsado durante 19 años. Trabajaba con propósito claro, con determinación tranquila, con la comprensión de que la verdad es su propia recompensa. Y aunque nunca lo habría admitido en público, Lucía nunca olvidó la lección que aprendió durante esos 19 años de búsqueda de venganza. La verdad tiene poder, pero la verdad debe ser buscada con propósito, con método cuidadoso, con paciencia inquebrantable. La venganza impulsiva simplemente causa más dolor, perpetúa el ciclo de violencia y daño.
Pero la justicia sistemática, construida sobre evidencia sólida, presentada al mundo, de una manera que no puede ser negada, que no puede ser refutada. Esa es la que transforma, esa es la que cura, esa es la que permite que las víctimas descansen. La última vez que Lucía visitó a su madre fue un domingo de primavera. Elena estaba sentada en el patio, caminando con su bastón, moviéndose lentamente pero con propósito. Su cabello, completamente gris ahora, brillaba bajo el sol. Su sonrisa era la sonrisa de una mujer que había encontrado paz. ¿Tienes noticias?, preguntó Elena. Javier Cortés murió en prisión, dijo Lucía. Un ataque cardíaco. Los guardias dicen que fue rápido, que no sufrió. Elena permaneció en silencio durante varios minutos, procesando la información. Luego, sin emoción en particular, simplemente dijo: «Bien, eso está bien». No era celebración, no era triunfo. Era simplemente la aceptación de que un capítulo había sido cerrado, que un círculo finalmente estaba completo. Elena Mendoza vivió hasta los 93 años, más de una década después de que Cortés muriera en prisión. Continuó viviendo en San Cristóbal, en la misma casa donde había criado a Lucía, en la misma casa donde había esperado 19 años por su esposo. Se convirtió en algo de una leyenda en el pueblo, la mujer que había encontrado la verdad, la mujer cuya determinación había traído justicia. Los turistas llegaban a su puerta, investigadores de crímenes, académicos estudiando corrupción política, todos pidiendo hablar con ella. Elena los recibía con cortesía, contaba su historia una y otra vez, permitiendo que la historia del caso fuera documentada. Cuando finalmente murió, rodeada por Lucía, por enfermeras y por el sacerdote del pueblo que había sido su amigo durante toda su vida, sus últimas palabras fueron simples: «Dile a tu padre que finalmente lo encontramos. Dile que estoy yendo a su lado ahora». Lucía mantenía la carpeta roja en su escritorio, en su oficina. Dentro estaban todos los documentos, todas las pruebas, toda la evidencia que ella y su madre recopilaron durante esos 19 años. Es un recordatorio de múltiples cosas, del poder de la determinación, de la importancia de la verdad, de cómo la justicia puede ser lenta, pero finalmente es inevitable si alguien está dispuesto a pelear por ella. Años después, cuando Lucía tenía la edad que su madre tenía cuando comenzó su búsqueda, escribió un libro sobre el caso. No fue una autobiografía, fue un estudio de cómo los sistemas de corrupción funcionan, cómo se perpetúan, cómo finalmente pueden ser desmontados. El libro se convirtió en un texto estándar en universidades de derecho. Fue leído en tribunales cuando jueces necesitaban recordar por qué su papel era importante. Y aunque Lucía finalmente se permitió vivir una vida normal, tener amigos, tener romances que no fueron consumidos por su búsqueda obsesiva de venganza, nunca olvidó. Porque comprendió algo que el mundo necesita entender. La verdad, aunque esté enterrada bajo capas de poder y corrupción, nunca muere realmente. Simplemente espera el momento correcto para emerger. Espera por alguien lo suficientemente fuerte para traerla a la luz. Espera, pacientemente, por la justicia que siempre llega. Aunque sea con las manos abiertas del tiempo.